Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es el tercer video sobre el programa semántico de Russell. Hemos visto en videos anteriores la teoría de los tipos, hemos visto luego la teoría de las descripciones y ahora vamos con la teoría del nombre. Antes de comenzar a desarrollar la teoría, vamos a hacer una actualización de lo que venimos viendo no solamente en Russell, sino también con Frege. Hemos visto con Frege que el nombre para Frege eran dos estructuras distintas, por ejemplo, los nombres propios como Nicolás Pérez y las descripciones definidas. Las descripciones definidas como el autor de ficciones o como el lucero de la mañana también eran nombres para Frege. Esta situación, digamos, va a cambiar con la llegada de la semántica de Russell, ya que Russell va a hacer un nuevo tratamiento sobre lo que sería el nombre. Antes de entrar en ese tratamiento, me gustaría señalar algunas cuestiones aledañas, pero que tienen que ver con la semántica del nombre, también hechas por Russell. Cuando Russell distingue entre los tipos de conocimiento, él distingue dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que se llama conocimiento directo y otro conocimiento que se llama conocimiento por descripción. Ahora, estos dos tipos de conocimiento están ligados, digamos, a dos tipos de maneras de incorporar ese conocimiento. Por ejemplo, él dice que nosotros cuando recién comenzamos a hablar, nos manejamos con un lenguaje que él llama el lenguaje de objeto. Y este lenguaje de objeto está compuesto por nombres. Por ejemplo, si yo quisiera hacer entender a alguien qué es esto, por ejemplo, si yo le quisiera enseñar a mi hijo qué es esto, y lo que tengo que hacer es mostrarle este objeto y decirle anteojos. ¿Bien? Entonces, cuando digo anteojos, estoy poniendo un nombre en lugar del objeto y de ese modo el niño va a entender. Lo mismo que si yo quisiera decir, por ejemplo, libro, entonces yo le pongo un libro delante y le digo libro. Incluso puedo cambiar de libro y decirle libro, ¿no? Entonces esa es la manera de que nosotros aprendemos el lenguaje de objetos. Y el lenguaje de objetos está hecho de nombres, ¿no? Es porque son justamente ruidos que uno enuncia cuando está en presencia del objeto de manera ostensiva. Entonces, ese tipo de definición ostensiva, que es señalar el objeto y emitir un nombre, Russell dice que se llama el lenguaje de objeto. Entonces, ese tipo de conocimiento está unido al lenguaje de objeto porque los niños o aquellos que están conociendo las cosas por medio de nombres tienen un conocimiento directo porque saben lo que es un libro cuando uno le muestra un libro, o sabe lo que es un anteojo, o sabe lo que es, digamos, o cualquier otro objeto, como incluso la comida o una mesa, una silla, cuando está en presencia del objeto. Ese tipo de conocimiento es conocimiento directo. Ahora, si yo quisiera enseñarle al niño conceptos como justicia o como una molécula, ya no puedo señalarle, o sea, ya no puedo traer ostensivamente y mostrarle al niño una molécula o una justicia y señalarle justicia, o sea, ya no puedo utilizar un lenguaje de objetos que contenga nombres. Hay ese tipo de lenguaje que se utiliza, es un lenguaje que él llama el lenguaje lógico, ya que incorpora palabras que son palabras de función, por ejemplo, un artículo, por ejemplo, los verbos, los adverbios, ¿no? Los objetos directos, o sea, todo aquello que hace que yo pueda entender un enunciado o una frase. Pero claro, el niño para entender esa frase primero tendría que incorporar esas palabras de función e incorporar un montón de conceptos eh, referente a un montón de palabras para entender una frase. Ese tipo entonces de lenguaje directo lo que nos trae es un conocimiento por descripción, ya que yo puedo saber qué es una molécula simplemente definiéndola mediante otras palabras. Pero para saber qué es una molécula, primero tengo que aprender las palabras con las cuales se usa para definir la molécula. Entonces hay dos tipos de conocimiento, el directo y por descripción. Y el conocimiento directo es un conocimiento que se basa en la adquisición de nombres, mientras que el conocimiento por descripción se basa en la adquisición de un montón de palabras que tienen significado distinto y que uno va incorporando de a poco. Bien, entonces, dicho esto,
vamos directamente al estudio del nombre. Yo me voy a aproximar al estudio del nombre con tres definiciones posibles o de tres maneras posibles, digamos. La primera de las definiciones que vamos a utilizar es una definición que Russell la utiliza en algunos libros y que nos sirve para introducir lo que él piensa por nombre. Y dice que el nombre es aquello que denota siempre al mismo objeto o que selecciona siempre el mismo objeto. Ahora, ¿por qué es importante esta definición? Porque esta definición inmediatamente nos retira, digamos, del rótulo de nombre a las descripciones definidas. Recordemos que Frege hablaba de las descripciones definidas como nombres. Bueno, con esta definición de nombre de Russell, las descripciones definidas no serían nombres. ¿Por qué? Porque las descripciones definidas no siempre señalan al mismo objeto. Algunas veces lo hacen y otras veces no. Por ejemplo, si yo digo el segundo planeta del sistema solar, eso es una descripción definida para Venus. Según Frege era un nombre, pero según Russell no. ¿Por qué? Porque la palabra Venus, que es el nombre propio, siempre va a designar a Venus. En cambio, el segundo planeta del sistema solar ahora sí denota a Venus, sí refiere a Venus, pero podría no referir. Digamos, podemos imaginar un acontecimiento catastrófico a nivel del sistema solar, en donde, no sé, un meteorito gigante lo saque de órbita a Venus. Entonces, si lo saca de órbita a Venus, Venus sigue denotando a Venus, pero en cambio, el segundo planeta del sistema solar ya no es Venus, sino sería la Tierra. Lo mismo ocurriría que si yo digo, por ejemplo, Vladimir Putin, es un nombre propio y selecciona a una persona. Pero en cambio, si yo digo el actual presidente de Rusia, obviamente que selecciona a la misma persona, que es Vladimir Putin. Pero si renunciara a Vladimir Putin hoy, esa descripción definida ya no lo tendría como objeto denotado y seguramente mañana otra persona sería el actual presidente de Rusia. Entonces, con este tratamiento, las descripciones definidas no siempre van a seleccionar al mismo objeto. A veces sí, por ejemplo, el autor de ficciones obviamente siempre va a ser Borges, pero el tratamiento no es siempre igual para todas las descripciones definidas. Por lo tanto, Russell elimina a las descripciones definidas como nombre. El otro argumento que utiliza Russell ya lo dijimos digamos, en la clase anterior con respecto a la ley de los indiscernibles, en donde Russell cambia una descripción definida por un nombre y muestra que la frase, digamos, se altera. Hay una alteración de la frase. Eso también es un argumento a favor de que las descripciones definidas no son nombres. La segunda definición que podemos traer a colación para entender lo que es un nombre en Russell dice lo siguiente: el nombre tiene solo denotación, no tiene significado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Russell piensa que todos los nombres solamente denotan. O sea que no hay ningún tipo de sentido o de significado que pueda intervenir en un nombre. Uno puede pensar entonces, a ver, Nicolás Pérez, ¿significa algo? Y uno puede decir que no. Nicolás Pérez es simplemente una estructura de símbolos que está en lugar de mi persona. Por lo tanto, no significa nada. Alguien podrá decir que Nicolás significa Nikelaos, o sea, pueblo que vence. Claro, pero eso es etimológicamente la palabra. Cuando uno lo utiliza simplemente como un ruido o como una mancha en un papel, ¿no? Entonces, ahí no tiene ningún significado, pues yo me podría llamar X32 y lo mismo sería un nombre. Entonces lo que Russell está diciendo es que los nombres cuando se usan no tienen ningún significado, son simplemente símbolos, ruidos, manchas en un papel que están en lugar de una cosa. El nombre sería como una etiqueta que se le pone a un objeto, como sería como un llamador, como una flecha que va hacia el objeto. Y como está en lugar del objeto, es simplemente un ruido, una mancha, un símbolo, pero que no tiene ningún significado. Entonces, esto nos lleva a la idea de que todo aquello que tenga significado no es un nombre. Y esto otra vez digamos, nos deja fuera a las descripciones definidas como nombre, porque, por ejemplo, el autor de ficciones tiene significado.
o el segundo planeta del sistema solar tiene significado, porque para entender el autor de ficciones yo debo saber primero qué es un autor y debo saber qué es ficciones. Para entender el actual presidente de Rusia debo saber palabras como actual, como presidente, como Rusia. Por lo tanto, tienen pleno significado. Y al tener pleno significado ya no pueden ser nombres. El tercer punto que podemos tocar tiene que ver con el nombre y su función. O sea, lo que Russell piensa es cuál es la función que tiene un nombre. Y lo que piensa Russell es que los nombres tienen la función de simplemente estar en lugar del objeto. O sea que al no tener ningún significado y al seleccionar el objeto siempre, simplemente son etiquetas, están en lugar del objeto, pero mediante un símbolo, obviamente. Esto quiere decir entonces que hay una tercera manera digamos, de tratar el nombre, que es la siguiente, que dice, un nombre solo cumple su función si hay un objeto presente para nombrar. Esta última concepción del nombre es quizás la más, puedo decir, la más controversial, la más problemática, porque yo puedo ver dos versiones. ¿Qué significaría entonces que solamente es un nombre si puedo nombrarlo en presencia del objeto? ¿Qué significaría en presencia del objeto? Esto es lo que tenemos que pensar. Bueno, hay dos versiones, digamos. Hay una versión fuerte que significa en presencia del objeto y hay una versión débil de lo que significaría en presencia del objeto. Vamos a comenzar con la versión débil. La versión débil de estar en presencia del objeto para que algo sea un nombre significaría lo siguiente. Significaría entonces que para que yo pueda nombrar el objeto tiene que ser real, o sea, tiene que existir en la realidad. Ese es el sentido de estar presente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo nombrar a Putin porque Putin es una persona real y está y existe en la realidad. Entonces, como existe en la realidad, puedo nombrarlo. Pero no podría nombrar, por ejemplo, a Bruce Wayne o a Ulises o a Harry Potter, porque esos son nombres de personajes de ficción. O sea, son personajes de ficción. Y al ser personajes de ficción no hay un objeto real con el cual yo pudiera nombrarlos. Entonces aquí eliminamos los nombres de ficción como verdaderos nombres. O sea, para Russell, los nombres de personajes de ficción no son nombres. Algo que sí eran nombres para Frege. Recuerden, Frege decía que un nombre de ficción era un nombre que tenía sentido, pero no referencia. Bueno, Russell con esta definición dice, no, yo no puedo nombrar un objeto que no exista en la realidad. Entonces, los nombres de ficción no son nombres. Ahora, ¿qué pasa con otro problema que es el siguiente? Cuando yo digo, puedo nombrar, por ejemplo, a Julio César, puedo nombrar a Napoleón, puedo nombrar a Borges o al mismísimo Russell. Bueno, una cuestión sería que sí puedo nombrarlos porque son objetos reales, pero la cuestión es, ¿son objetos reales? ¿Existe un objeto al cual yo pueda nombrar hoy que sea Napoleón? ¿Existe un objeto al cual puedo yo nombrar hoy que sea Borges o que sea Russell? O sea, ¿hay algo que quede de esos objetos a los cuales yo pueda nombrar? Y pareciera que la respuesta es no, que al fallecer esas personas, entonces ya no queda nada, ya no queda ningún objeto al cual yo pudiera nombrar como Russell o como Borges o como Julio César. Entonces, si le damos el mismo tratamiento, yo no puedo nombrar a Russell, yo no puedo nombrar a Borges, y Russell, Jorge Luis Borges, Bertrand Russell, Julio César no serían nombres. ¿Por qué? Y porque no hay ningún objeto al cual yo pudiera nombrar, ya que al fallecer esas personas ya no quedan los objetos a nombrar. Igual eso trae muchísimos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo nombrar una persona hoy y si mañana muere alguien y queda un cadáver, ¿puedo nombrarlo? ¿El cadáver cuenta como objeto? ¿No cuenta como objeto? Bueno, esos problemas eh, por ahora no se pueden, no lo podemos resolver. Pero, por ejemplo, en el caso de Julio César o Napoleón, ya no hay ningún objeto, ni siquiera unos restos para decir que se pueda nombrar, ¿no? Entonces, la idea es que si tomamos una versión débil y teniendo la idea esta de que una persona
Cuando fallece ya no es un objeto nombrable, entonces solamente puedo nombrar a las personas vivas, ¿no? Entonces las personas vivas serían nombradas, pero las personas muertas ya no serían nombradas, y Bertrand Russell o Jorge Luis Borges ya no serían nombres. Entonces ahora queda la cuestión es, si no son nombres, si Jorge Luis Borges no es un nombre, si Bruce Wayne no es un nombre, ¿qué son? Y lo que Russell dice es que son descripciones abreviadas. O sea, una descripción abreviada sería un conjunto de enunciados que tienen pleno significado y que dicen algo sobre, digamos, una entidad a la cual yo me estoy refiriendo por medio de un concepto. Por ejemplo, en lugar de decir fragante, colorida, dulce, nutritiva, redonda, digo naranja. Entonces, ese mismo tratamiento de, en lugar de decir un montón de enunciados, hago una descripción abreviada y a esa descripción abreviada le coloco un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir poeta nacido en 1899, amigo de Bioy Casares, premio Cervantes, eh, el autor de ficciones y que murió en Ginebra en 1986, digo Jorge Luis Borges. Entonces, Jorge Luis Borges sería una descripción abreviada con todas esos enunciados, ese conjunto de enunciados, al cual yo le coloco, digamos, una etiqueta o le coloco un nombre propio para simplemente identificarlos. Entonces no serían verdaderos nombres, sino que serían descripciones abreviadas. Y el sentido fuerte de, digamos, de estar en presencia del objeto, lo que implica es que según el sentido fuerte, yo no puedo nombrar un objeto si no está delante de mí en un recinto de un espacio cercano, en donde, por ejemplo, pueda abarcar mis sentidos y que esté en el mismo instante de tiempo en el cual yo lo menciono, ¿no? O sea que si yo no menciono al objeto y estando en el mismo instante de tiempo y estando en un espacio cercano, entonces yo no estaría nombrándolo. Esa es la versión fuerte porque esta versión implica que solamente puedo nombrar un objeto si está delante de mí, si está en mi presencia. Por ejemplo, en el caso de Putin, yo no podría ahora nombrarlo a Putin, porque por más que Putin existiera y sea una persona real, como no está delante de mí, yo no puedo nombrarlo. Esa es la versión fuerte. Yo no puedo nombrar cosas que no están delante de mí. Por ejemplo, si yo estoy dando una clase y le digo a alguien, por ejemplo, ¿no? Ramiro, cerrame la ventana, y está Ramiro ahí, efectivamente, y Ramiro va a cerrar la ventana, entonces ahí la palabra Ramiro es un nombre. ¿Por qué? Porque lo estoy nombrando en el mismo momento que está presente el objeto, que está en el mismo recinto de espacio y en el mismo instante de tiempo, y por eso es solamente un ruido para un objeto. Pero si, por ejemplo, Ramiro se retira, se va a la casa, y yo les digo a los otros compañeros, Ramiro es un buen alumno, ahí la palabra Ramiro ya no sería un nombre. ¿Por qué? Porque no está en la presencia, en el mismo instante y en el mismo espacio que yo lo estoy diciendo. Entonces, como no está en presencia de mí, eso ya no sería un nombre y sería una descripción abreviada de las características de Ramiro, digamos, ¿no? Que según va a depender de cómo lo conoce cada uno, pero seguiría yo afirmando que Ramiro es un concepto y que encierra una serie de enunciados descriptivos, ¿no? Y ahí ya no sería un nombre. Por eso que Russell termina diciendo en varios libros, en la investigación sobre el significado de la verdad y en el misticismo y lógica, que los verdaderos nombres son aquellos que él llama particulares egocéntricos. Los particulares egocéntricos son yo, esto, aquí, aquello, eso, tú. ¿Por qué? Porque esas palabras solamente pueden ser dichas cuando está en presencia del objeto. Yo nunca puedo decir yo si no estoy presente yo. Nunca puedo decir tú si no hay alguien al cual yo le digo tú. O nunca puedo decir aquí si no hay un aquí. No puedo decir eso o esto si no hay un objeto al cual yo me refiero con esto o eso. Entonces, esto, eso, aquí, lo que se llama particulares egocéntricos, son dichos por Russell como que son los verdaderos nombres, porque justamente no tienen ningún significado,
siempre denotan al mismo objeto y solamente denotan, y la cuarta característica sería que están en presencia del objeto. Yo no puedo usar esos nombres si no está el objeto presente. Entonces, esta versión, que es la versión fuerte, es una versión que tiene muchos problemas porque puede ser antiintuitiva, ¿no? Puede ser que nosotros, cuando utilizamos los nombres en el lenguaje vulgar, parece ser excesivo que solamente la usemos bien cuando estamos refiriéndonos a particulares egocéntricos y no, por ejemplo, a nombres propios de personas o a nombres propios de cosas, ¿no? Entonces, parece que una versión débil sería más adecuada para el lenguaje, digamos, vulgar, y una versión fuerte quizás sería más adecuada para un lenguaje un poco más formal o lógico, ¿no? Entonces, de este modo, Russell termina diciendo que los nombres se utilizarían solamente en presencia del objeto. Bien, este sería como un resumen un poco escueto, pero significativo de lo que Russell piensa que es un nombre. Y aquí entonces damos por terminado este video y nos volveremos a encontrar en un próximo. Gracias por quedarse y nos estaremos viendo.